Amén, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias a Dios porque es un privilegio estar aquí reunidos. El Señor promete que estaría con nosotros donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Nos hemos reunido en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a leer, hermanos, versículos 38 de este mismo pasaje que leyó el hermano Pablo. Yo voy a leer solamente del 38 al 48 y ahí es donde voy a estar predicando. Dice ahí la palabra de Dios: oísteis que fue dicho ojo por ojo. Y un momentito, hermano, que se me movió aquí. Ahora sí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su enseñanza, Padre. Ayúdenos, oh Dios, a poder entenderla, a poder, Señor, tener ese deseo, ese ánimo para obedecerla. Con nuestras propias fuerzas sabemos que no podemos, pero que tengamos ese deseo y se lo pedimos a usted, Señor, que usted nos ayude para poder ser mejores hijos suyos. Y como dice aquí su palabra, ¿qué recompensa tendréis si hacemos las cosas a nuestra manera? Ninguna. Señor, queremos, Padre, estar bien, agradarle a usted y que aquel día que lleguemos allá a su presencia, recibir las recompensas que usted tiene preparadas para aquellos que vamos a estar allá con usted en el cielo. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos que están escuchando, mis hermanas, los niños, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, quiero dar una explicación acerca de esto que acabo de leer. Quiero que pongamos mucha atención donde el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, un tiempo pasado, oísteis que fue dicho en el pasado y qué es lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, está haciendo referencia, cuando dice oísteis que fue dicho, está haciendo referencia a la ley de Moisés. A eso se está refiriendo, a los escritos antiguos. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque está hablando a los judíos. Está hablando a los judíos. En el verso 33 y verso 21, que está en la siguiente diapositiva, solamente puse el verso 33, pero dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y ahí vemos la palabra antiguos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero
¿Cuál es la razón por la cual dice a los antiguos? Porque está haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de los 5 libros. Ahora, en el verso 21, también ese yo lo leo aquí, yo lo tengo aquí en la Biblia, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahí también usa la palabra antiguos. Luego dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, aquí vemos, hermanos, que está haciendo referencia precisamente a los escritos del Antiguo Testamento, que a aquellas personas que se les había hablado, y ellos también, porque estas personas a quienes el Señor Jesucristo les está hablando o les está hablando, oísteis, les dice, oísteis. Entonces, ya habían escuchado. Ahora, vemos que en los versículos, en la siguiente diapositiva, en los primeros versículos de este capítulo, dice el Señor Jesucristo, viendo la multitud, vemos que había una multitud de personas, y esa multitud de personas eran judíos. Dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí vemos, hermanos, que había una multitud, eran judíos, y también ahí están los discípulos del Señor. Dice que vinieron a él sus discípulos. El versículo 2 de la siguiente diapositiva dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces el Señor Jesucristo sube a ese monte, está una gran multitud de personas, del pueblo de Israel, israelitas, judíos, y él comienza a enseñarles, dice, les enseñaba. Luego dice, dice en estos versículos que acabamos de leer, cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Y luego dice, pero yo os digo, y esto es bien importante, ustedes escucharon en los escritos de Moisés que a estas personas se les había dicho de esta manera. Por ejemplo, en el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Entonces esto es de suma importancia, porque el Señor dice, pero yo, hablando el Señor Jesucristo, pero yo, porque también está hablando con sus discípulos. En otras palabras, Moisés dijo así, pero ahora yo les digo esto, o yo les digo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo les mandó a sus discípulos que transmitieran sus enseñanzas de discípulo a discípulo hasta que llegó a nosotros, a nuestros oídos, para que nosotros también las transmitamos a los demás. Y esto es bien importante, hermanos, para que nosotros también las enseñemos, porque vamos a estar aprendiendo cosas muy, muy interesantes, muy importantes aquí, que a veces no le ponemos atención, nos vamos solamente a las epístolas del apóstol Pablo, apóstol Pedro, y esto lo tomamos como que es, bueno, esto es de la ley. No, pero muchas de las palabras que el Señor Jesucristo dijo en estos pasajes o en estos versículos están entrelazadas en los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y eso lo vamos a estar viendo. Entonces, Jesucristo les dice a los apóstoles, pero yo os digo. Y el propósito es que transmitieran sus enseñanzas, que ellos las escucharan, las aprendieran y las transmitieran a las personas, a sus discípulos, porque el Señor los manda a ser discípulos. En la siguiente diapositiva, ahí vemos, hermanos, que dice, por tanto, y cuando los envía, el Señor Jesucristo envía a los apóstoles, dice, vayan, hagan discípulos y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, todo lo que yo les he mandado, ustedes lo van a enseñar, lo van a transmitir,
para que aquellas personas que creen en lo que ustedes les van a enseñar también las obedezcan y las guarden. Entonces esto es para nosotros, es de suma importancia. Tenemos que poner mucha atención, estar atentos. Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso los apóstoles echaron muchos enemigos, pues al grado que los mataron. Algunos les cortaron la cabeza, otros los arrastraron, los descuartizaron, los torturaron, los mataron. Porque a veces las personas, hermano, esto les desagrada, se enojan, no les gusta, pero ellos cumplieron con su tarea de la misma manera. Nosotros tenemos que hacerlo, y bueno, el que quiera escuchar y el que quiera entender bien y el que no quiera, pues ni modo. Ahora, estas mismas palabras que el Señor Jesucristo menciona ahí, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, las menciona en este capítulo 6 veces, 6 diferentes veces las dice en 6 diferentes versículos. Por ejemplo, en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El versículo 31 también dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33 y 34 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, es bien importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo dice, ¿escucharon ustedes esto? ¿Oyeron esto? Pero yo les digo ahora esto, así, así y así. Entonces, en algunas partes pareciera como que el Señor lo pone más difícil. Pero gracias a Dios, porque Él nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos ayuda a tener ese deseo de obedecerla, y nos ayuda a santificarnos y apartarnos de muchas cosas que antes hacíamos y que no nos importaba y que pensábamos que estábamos bien. Ahora, pero nosotros vamos a analizar solamente los versos 38 al 48, y comienzo con el versículo 38, donde dice ahí, oísteis, está en la siguiente diapositiva, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. De acuerdo a la ley, hermanos, a la ley de Moisés, se demandaba que se le hiciese lo mismo o el mismo daño que causó a la otra persona. El mismo daño. Si esta persona le sacó un ojo en algún pleito, vamos a suponer que se pelearon, hubo un pleito y le sacó un ojo, pues a esa persona le hacían lo mismo. Vea y eso era la ley. Dios le dio esa ley a Moisés, y Moisés se la dio al pueblo de Israel, y de esa manera tenían que hacerlo, tenían que obrar. Era algo bien fuerte, bien duro. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos ahí, hermanos, que está en Deuteronomio, y esto, hermanos, este verso es solo un ejemplo de tantas partes de estos 5 libros de Moisés,
Y vea lo que dice al principio de este versículo. Y no le compadecerás, o sea, no tendrás compasión de él. Vida por vida. Si a causa del pleito, de lo que se hizo, lo mató a la persona, bueno, a esta persona que hizo o que cometió ese asesinato, también lo mataban. Si le sacó un ojo, le reventó un ojo, algo le hizo en el ojo, pues le hacían lo mismo en su propio ojo. Le quebró un diente, le sacaban el diente o le quebraban el diente. Si le quebró una mano, le quebraban la mano. Si le cortó la mano, se la cortaban a él. Si le quebró un pie o le cortó la pierna o pierde la pierna por alguna razón, por el pleito, por lo que haya sucedido, también le cortaban la pierna. Entonces, este versículo es solamente un ejemplo de tantos otros que hay ahí en los libros de Moisés, en los 5 libros. Y ese era el juicio que se hacía. Lo llevaban a los jueces y bueno, los jueces tenían que ver lo que decían los libros de la ley y de acuerdo a eso lo tenían que hacer. Y si no lo querían hacer o no lo hacían, pues estaban desobedeciendo a Dios, pero eso era lo que hacían. Así que, ahora, ¿cuál era la razón, hermanos? ¿Cuál era la razón por la cual Dios había dado esta ley y por lo cual esto lo hacían? Dios lo que quería era orden, que hubiera orden y quería detener la maldad y que su pueblo viviera tranquilo sin esas personas malas, maldosas. El propósito era que las personas pacíficas vivieran en paz, vivieran tranquilos, que no tuvieran que estarse preocupando por aquella persona maldosa que te va a venir a hacer daño, porque si esa persona aún así se atrevía a hacer daño, pues que se preparara porque le iban a hacer exactamente lo mismo, el mismo daño. Tenían que hacérselo a él. Entonces, el propósito de Dios era que esas personas, o sea, el pueblo de Israel viviera tranquilo, viviera en paz. En otras palabras, también era prevenir a las personas que no hicieran daño, porque les esperaba lo mismo. No hicieran daño a su prójimo, porque lo que le hiciera, si yo lo hacía o alguien me lo hacía a mí, pues prepárate porque te va a venir lo mismo, te va a suceder lo mismo. Ahora, esa era la razón por la cual Dios había dado esa ley, que para que se detuvieran, se contuvieran de no hacer el daño. Ahora, pero nosotros ahora, hermanos, estamos bajo la gracia. Y el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver la siguiente diapositiva. En el versículo 39 dice el Señor, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Y mire, hermanos, qué importante y qué interesante. Viene una persona a hacerte daño y dice el Señor, no lo resistas. Y luego dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y pues alguien dijo por ahí, pues está duro para que me peguen la otra, si ya me pegó en una y luego le voy a poner la otra para que me siga pegando. Pero hermanos, vamos a ver algo bien interesante y bien importante, que el Señor tiene cuidado de sus hijos y el Señor los protege. Y si alguien nos hace daño, pues Dios es el que se encarga de defendernos. Mire, yo he sabido que en algunos tribunales personas cristianas han perdonado a una persona, a un malhechor, que habiendo matado a un familiar, ellos ahí lo han perdonado. Y bueno, claro, pues las leyes van a hacer lo que tengan que hacer, pero ellos no piden nada, no demandan nada contra esa persona y lo perdonan. Y lo dicen públicamente. Yo lo he visto en algunos casos, en algunos juicios aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque son personas cristianas que aman a Dios y que conocen la palabra de Dios y que le dejan todo el juicio a Dios. Ahora, el rey David le perdonó la vida al rey Saúl. El rey Saúl siempre andaba detrás de David, que en ese tiempo no era rey,
Lo quería matar porque le tenía envidia, le tenía celos. Lo odiaba en su corazón y lo quería matar. Y David tuvo dos oportunidades para matar al rey Saúl y él se contuvo, dijo, no, como yo voy a tocar al ungido de Jehová, y no le hizo ningún daño, siendo que el general de él dijo, pues ahí está la oportunidad, mátalo, y no quiso tocarlo, le perdonó la vida. Job, en el libro de Job dice, yo no me gocé. Esto es bien interesante. Dice, yo no me gocé en el quebrantamiento de aquel que me aborrecía. Ni siquiera porque, vamos a suponer, Job sabía que aquella persona le aborrecía a él. Le tenía ya sea coraje, envidia, odio. Y le vino el mal porque Dios hizo justicia. Y dijo, no me gocé. Bueno, Dios es el que le dio el pago y yo no me gocé. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, veamos en dos proverbios ahí. Dos proverbios dice ahí, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. O sea, no digas, ni siquiera lo pienses, ni siquiera en tu corazón digas, me voy a vengar. Y hermanos, mire, a veces no necesitamos decir me voy a vengar. A veces con el solo hecho que nos han lastimado, que hay herida en el corazón, ya estamos pensando algo y a veces lo sacamos por la boca. Y eso no está bien, porque ya estamos maquinando, estamos pensando o estamos hablando y estamos desagradando a Dios. Dice, espera, déjaselo al Señor, Él te salvará. Y vamos a ver más adelantito, hermanos, que Dios lo que nos pide es que lo bendigamos, bendecid. Y no busques venganza, no maldigas. En el versículo 29 dice, no digas, como me hizo, así le haré. Ni siquiera lo pienses. Menos decirlo, porque si lo pensamos, al rato se nos sale por la boca. Ni siquiera pensarlo. El pensamiento de nuestro corazón y de nuestra mente tiene que ser, Señor, bendícelo. Me hizo daño, bendícelo, Señor. Habló mal de mí, me hizo mala cara, Señor, bendícelo. Me menospreció, Señor, bendícelo. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No. De acuerdo a la gracia, hermanos, a la gracia de Dios, a la cual nosotros vivimos como iglesia, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ahí en la siguiente diapositiva vemos, hermanos, que en Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Ahora, ¿quiénes son o quiénes podríamos nosotros pensar que es una persona que nos persigue? Bueno, una persona a la que no le caes bien, que tal vez te hace mala cara, tal vez te rechaza, tal vez te menosprecia. Por X, simple y sencillamente por lo que sea, le caes mal. No le gusta tu manera de ser. Y esa persona, por lo tanto, te rechaza. Y luego a veces uno se siente que te ven como poca cosa. Y a veces uno pregunta y dice, pues yo no he hecho nada malo. A veces, pues sin razón. Y te ven como poca cosa, te menosprecian, te aborrecen. Y te aborrecen. A veces, bueno, es que te tiene envidia, pero ¿envidia de qué o por qué? ¿Por qué? No hay razón. Solo porque le caes mal, tu manera de ser, tu manera de hablar, lo que percibe de ti, y te desechan. Como si fueras un papel sucio, te desechan. Te ven como nada. Tal vez hablan también a tus espaldas. Y esos son los que te persiguen. ¿Y qué te dice el Señor al respecto? ¿Qué es lo que dice el Señor? Bendícelo. Ahí en ese versículo dice, bendecid a esas personas que te menosprecian. Dice, bendecid y no maldigáis. O sea, no digas nada malo en contra de esa persona, sino bendícelo. Hermanos, si ponemos en práctica esto, ahí hay bendición, porque
porque es un mandato del Señor. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, no digas nada malo a esa persona, bendícelo. Te desechan, bendícelo. Te menosprecian, bendícelo. No digas mal de ellos. Yo a veces he pensado y en realidad me ha pasado por la mente cómo quisiera ser perfecto para caerle bien a todo mundo. Pero el Señor Jesucristo era perfecto. Era perfecto el Señor Jesucristo. ¿Qué le faltaba? Y lo menospreciaron, lo aborrecieron. Y lo mataron, lo llevaron a la cruz y decían, crucifícale. Y gritaban, mátalo. Como con odio, tenían odio hacia él. Y él era perfecto y lleno de amor. ¿Y qué le pasó? Fue perfecto, es perfecto, y lo menospreciaron y mucha gente lo sigue menospreciando. Ahora, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos da el gozo, tendrás gozo. Y gózate con los que se gozan, dice la palabra de Dios. Y si hay que llorar con los que lloran, pues llora con los que lloran. Ahí en la siguiente diapositiva, mira lo que dice la palabra de Dios, el siguiente versículo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero aún a través del lloro, de ese lloro, vas a tener gozo, vas a tener paz. Unánimes entre vosotros, no altivos, porque la altivez nos humilla, la altivez nos roba el gozo, la altivez nos roba la bendición de Dios, sino asociándonos con los humildes. Buscad asociarte con gente humilde, no imitar a las personas altivas, no querer ser como los altivos. Y luego dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. Y ese es el problema, que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. No seas sabio en vuestra propia opinión. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si te hacen mal, no le pagues con mal. Bendícelo, pues eso es lo que dice. Si te hacen daño, bendícelo. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, porque tal vez no sea posible en algunas ocasiones, no sea posible en algunas veces o con algunas personas, porque si le caes mal, le caes mal. ¿Y qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Si le caes mal a esa persona, no es posible. Pero en cuanto dependa de mí, de ti, de nosotros, dice, está en paz con todos los hombres. Si la persona no quiere, pues horrible, ni modo. Pero tú procuras, yo procuro, debemos de procurar. Y no hacer caso de aquellos que te hacen mal sin razón. No hacerles caso. Tal vez si acaso hemos cometido algún error, hemos ofendido, entonces tenemos que preguntar, hermano, hermana, o a X persona, aunque sea inconverso, le ofendí, le hice algo. Pero a veces caemos mal, simple y sencillamente porque somos de diferente país, porque eres de otro color, o porque simple y sencillamente caes mal o caigo mal. Entonces no debemos de poner atención a eso. Solamente dejarlo en las manos de Dios. Bendícelo y no digas nada malo de esa persona. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo en la siguiente diapositiva. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Amados míos, no te vengues, no busques venganza, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, hermanos, hay algo, hay un castigo. Dios el Señor Jesucristo nos dice, y Dios, el Espíritu Santo dice, tú no busques venganza, déjasela a Dios. Tú no la busques, ni siquiera la desees, como dijo Job. Yo no me gocé en aquellas personas que les vino el mal. No me gocé. Les vino el mal porque, bueno, Dios se los envió, Dios los castigó, Dios hizo justicia. Me aborrecían a mí sin razón. Bueno, Dios hizo justicia, pero yo no me gocé. Y eso es bien importante, hermanos. Porque si alguna persona me hace daño y viene la justicia de Dios y yo, ay, qué bueno, ¿verdad? Eso no está bien, porque Job dijo, no, yo no me gocé.
Dice aquí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está a mí en la venganza, y yo pagaré, dice el Señor, yo pagaré. Y pues como lo dije ya, Job decía, ni aún en eso, o porque Dios hizo esa justicia, me gocé. Porque a la persona tal vez le viene algo malo por aborrecerte, pues no. Mira lo que dice el Señor en la siguiente diapositiva, en los siguientes versículos. Así que, si tu enemigo, si esa persona que te menosprecia, esa persona que te hace daño, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere hambre, dale de comer. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. Si tuviere sed, dale de beber. Dale de beber. La persona va a decir, bueno, me cae mal, lo odio, lo aborrezco, y míralo, yo hago el bien para esa persona. Se va a avergonzar. Esas ascuas son carbones encendidos. A eso se refiere. Carbones encendidos sobre su cabeza, que no va a entender. Se va a avergonzar. Porque es una persona que desea el mal para ti y tú le haces bien, le pagas con bien. Y luego dice el siguiente versículo ahí, el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Interesante, muy interesante. Ahora, ¿por qué tengo que ser así y hacer todo eso? ¿Por qué? Muchas personas nos van a ver la cara de tontos, ¿no? Muchas personas nos van a ver la cara de tontos, de simples, y sí, muchas personas lo hacen. Y una vez una persona me lo dijo a mí. Dijo, no, dijo, si así, dijo, le quieren pasar a uno por encima, si siendo así, pues imagínate. Pero fíjese lo que dice, hermanos, en la siguiente diapositiva, los siguientes versículos, que todo lo que sembramos lo cosechamos. Y dice en el versículo 7, las primeras 3 palabras, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y luego dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que si sembramos cosas, si tú bendices a la persona, algún día vas a cosechar bendiciones. Pero si tú te molestas y quieres pagar lo mismo, pues estás pecando, o estoy pecando, o estamos pecando. Y Dios va a tener que tratar con nosotros. Y si somos hijos, con disciplina. Entonces, ¿qué vamos a sembrar? Dice, porque todo lo que sembramos, eso también voy a segar. Eso también segaré. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego nos dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No desmayemos, no nos cansemos. Que te hacen daño, que te menosprecian, que te aborrecen, que no te quieren, bendícelo. A su tiempo va a segar. Algún día, hermanos, vamos a estar allá en el cielo y Dios nos va a premiar, Dios nos va a galardonar. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en la siguiente diapositiva. En el verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, amas al que te ama, al que está cerca de ti, al que te ama. Pero aquel que te menosprecia, aborrécelo. Aquel que es tu enemigo, aborrécelo. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Wow. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y eso está vigente, hermanos. Eso es para nosotros. Aquellos que te menosprecian, ámalos. Ámalos. Dice el Señor, ama a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen. Aquel que te maldice, bendícelo. Haced bien a los que os aborrecen. Hazle bien. ¿Te aborrece? Hazle bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
os ultrajan y os persiguen. ¿Quiénes son los que nos persiguen? Dije hace un momentito ahí en el libro de Romanos, el versículo que leímos, que estábamos viendo, que son personas que te menosprecian. Tal vez no te pueden hacer daño. No estamos en un país musulmán, sino ya nos hubieran cortado la cabeza. Aquí en este país no. O tal vez ni en Costa Rica ni en México. Pero de todos modos caemos mal. Ya sea porque somos cristianos, porque somos evangélicos, y a veces entre cristianos también. Que porque por X. A veces hay ciertas diferencias, pero eso no está bien porque eso no es la voluntad de Dios. Dice, orad. Entonces es importante, hermanos, tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orad por aquellas personas que nos ultrajan, que nos levantan falsos, que hablan mal de nosotros y que nos persiguen. Y luego en el verso siguiente dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hay que notar algo aquí, hermanos, que pues estas personas no eran hijos de Dios. Nosotros los cristianos ahora somos hijos de Dios, porque dice en 1 Juan 3:1, ahora somos hijos de Dios, amados. Ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ellos no eran hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Aquellos no eran hijos, nosotros sí somos hijos. Pues si el Señor Jesucristo les está diciendo para que sean hijos, pues nosotros que somos hijos, lógico que tenemos que meditar en estas palabras y tenemos que procurar obedecerlas y vivirlas. Porque ahí hay bendición, hermanos. Ahí está la bendición. Ahora, tenemos que vivir las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros que profesamos ser hijos de Dios, ese debe de ser el estilo de vida que debemos nosotros de vivir. Ese es el estilo de vida, imitadores de Jesucristo, obedientes a Jesucristo. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos de tener. Y no solamente el estilo, tenemos que enseñarlas, tenemos que compartirlas. Y principalmente con nuestra vida, también enseñarlas. Enseñarlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que están cerca de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Para evitarles los dolores de cabeza en su vida futura, los problemas en los que se van a meter. Pero si son cabezones, bueno, tendrán que ellos aprender en su propia cabeza, comer sus amarguras, y tendrán que aprender en su propia vida, en su propia cabeza, pero que no quede por nosotros. Tenemos que enseñarles, porque vendrán amarguras en la vida futura. Nosotros lo sabemos porque ya vivimos la vida pasada a como mejor nos parecía. A través de todo eso, pues pagamos consecuencias. Conocimos al Señor y hemos pagado consecuencias de lo que vivimos en la vida pasada. Pero de ahora en adelante tenemos que procurar ser obedientes al Señor. Vean lo que dice el versículo en la siguiente diapositiva. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea que va a haber recompensa por todo esto. No solamente presente en la vida que estamos viviendo hoy, que tenemos paz, hay más gozo, hay bendición, sino también en la vida futura, porque en la vida eterna, que es la vida futura, porque el Señor Jesucristo prometió que Él nos iba a galardonar, que nos iba a recompensar. Entonces, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hay recompensa de amar a aquella persona que me ama. No hay recompensa de amar a aquella persona que me cae bien.
aquella persona que me dice que sí, aquella persona que no tengo ningún choque. No hay recompensa porque pues, ¿qué recompensa voy a tener? Sí, es muy fácil amar a esas personas. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Esas personas que vivían en Israel, que eran cobradores de impuestos, que eran personas pecadoras, también hacían lo mismo, aman a los que les aman. Los fariseos amaban a los de su grupo. Y de esa manera a veces queremos nosotros vivir. Esta persona me cae bien, a este sí lo amo, pero este como que no, retírate de mí, ¿verdad? No, dice el Señor, ¿qué recompensa vas a tener ahí en el cielo? No hay recompensa para eso. Dice el siguiente versículo, y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los inconversos? No hay ninguna recompensa en eso. El último versículo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Entonces, hermanos, ¿habrá recompensas, galardones y premios? Sí. Veamos la última diapositiva y termino. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es importante no olvidar que todo lo que hacemos, como para el Señor, no es en vano. Hay recompensa en la vida presente y habrá recompensa en la vida eterna, en la vida futura. Pero si sembramos cosas malas, pues esas cosas malas las vamos a cosechar en la vida presente. Y allá nos va a privar de recompensas o va, no sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero eso va a afectarnos en la vida eterna. Entonces tenemos que pensar, hermano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, dice, y constantes, firmes y constantes, que continuemos adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Estemos creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, porque hay recompensa y habrá recompensas. Y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Ayúdenos, oh Dios, a no olvidarnos de esta palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, hermanos.